Por eso dice el libro de Hebreos en el capítulo 4, verso 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Mire, hay Biblias que tienen una bonita portada. Tienen, ¿verdad?, una bonita portada. Usted la agarra y la pone en un librero y se va a ver bonito eso ahí. Usted la abre, ¿verdad?, unas grandotas así. Usted se compra un atril de madera, lo barniza y lo pone en una parte importante en su casa y la pone así abierta y se va a ver bonito. Pero solo es un adorno. Sigue siendo un adorno. Sigue siendo un libro. ¿Dónde está el poder de este libro? ¿Dónde está el poder de la palabra de Dios? Cuando esto se vuelve vida en mí. ¿Sí dice amén conmigo? Cuando esto se vuelve vida en mí. Entonces no sea de los cristianos que traen la Biblia de desodorante abajo de la axila ahí bien apretada y nunca la ponen en práctica. Entonces en gran cantidad la Biblia le dice no chisme y es lo primero que va a hacer, porque la Biblia es un adorno para su vida. Ahora, cuando la Biblia es parte de tu vida, tú te esfuerzas, porque no es fácil. Te esfuerzas todos los días en poner en práctica lo que la palabra de Dios dice. No te justificas ni dices, bueno, voy a agarrar poquito, voy a robar poquito, pero es que ahorita sí lo necesito. Ahorita sí. Entonces, la Biblia debe de ser viva en ti. Y dice que es eficaz. Porque una vez que la ponemos en práctica, no nos va a fallar. ¿Sí dice amén conmigo? No nos va a fallar. El consejo de cualquier persona nos puede fallar, pero la palabra de Dios no falla. Y sigue diciendo la Escritura, es más cortante que toda espada de dos filos. Y aquí me llama mucho la atención y quiero que usted vaya conmigo, cómo compara la Biblia con una espada que tiene dos filos. Yo les he dicho que una de las cosas que me gusta pensar a mí es que un filo corta hacia mí lo que tiene que cortar y liberarme, mis ataduras, y también el otro filo corta hacia adelante y me protege de toda maldad que quiera venir a mi vida. La palabra de Dios dice ahí que tiene efecto como espada en tres áreas de nuestra vida, pero estas tres áreas son dobles. Usted las puede ver ahí conmigo. La primera área en nuestra vida donde dice que la Biblia como espada tiene un efecto, dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, que tiene un resultado en mi alma y en mi espíritu. Nuestro ser está, ¿verdad?, formado por el espíritu, el alma y el cuerpo. Y eso, ¿verdad?, pues lo sabemos. Hay ocasiones que nosotros sabemos qué necesitamos tomar si al cuerpo le duele la cabeza. Sabemos qué tomar si al cuerpo le duele algún músculo, si al cuerpo le duele un brazo. Sabemos qué untarnos si al cuerpo le duele la espalda. Sabemos qué comer si el cuerpo tiene alma. Pero ¿sabe qué? Pocas veces sabemos qué hacer cuando el dolor es en el alma, cuando el dolor es en el espíritu. Si al cuerpo le duele la espalda, ya sé qué ponerme, ya sé qué inyectarme, ya sé un té de qué hacerme para sentirme bien si al cuerpo le duele su estómago. Pero ¿qué hago cuando me duele el alma? ¿Qué es lo que hago cuando el dolor no es en el alma, sino que es en el espíritu? ¿Qué hago cuando me siento mal, pero muy mal, y voy al doctor y el doctor examina mi cuerpo? Porque eso es lo que pueden hacer las máquinas médicas, y dice, usted no tiene nada. Y usted dice, pero es que yo me sigo sintiendo mal. ¿Qué haces cuando el dolor no es en el cuerpo, sino que es en el alma o en el espíritu? ¿Qué haces cuando el dolor es en el espíritu y dices, yo sigo creyendo en Dios, pero me cuesta seguirlo? No sé qué me pasa. Yo amo a Dios, yo quiero ir a la iglesia, pero hay algo todos los domingos que me detiene y no puedo ir. Yo de verdad sé que está mal mi vida con este pecado y lo quiero soltar, pero no sé por qué vuelvo a caer. ¿Qué es lo que haces cuando el dolor es en el espíritu? El espíritu, lo que te conecta o lo que te ayuda a buscar de Dios. ¿Qué es lo que haces? Ir a la palabra de Dios es la respuesta para esto. Dice, ve a la Biblia, que la Biblia va a poder venir y afectar tu alma y tu espíritu. Tu alma y tu espíritu. Si usted alguna vez ha experimentado esto, sabe de qué le estoy hablando. Hay muchas ocasiones en nuestra vida que sentimos mucha desesperación y no sabemos cómo aliviarla y no sabemos cómo tener paz. Hay gente que no puede dormir
y agarra la Biblia por la noche, empieza a leerla y duerme con mucha paz. Porque el dolor o la falta de sueño no se iba a atender con unas pastillas para dormir, sino con algo en tu alma que no está bien. Hermano, sentir que el corazón se acelera es muy diferente a sentir que el alma se te quiere salir del cuerpo, que te llenas de miedo, que te llenas de muchísimo miedo, que oprime tu alma, que sabes que el dolor no es físico, no es muscular, porque te tocas y no sientes que donde te toques te duele, es más allá, más adentro del cuerpo. Ahí dice la Biblia que juega un papel muy importante. Hay un lugar donde el ser humano no puede llegar, es el alma y el espíritu. Y Dios nos proveyó de su palabra. Cuando Dios en Génesis, ahorita lo vamos a leer, crea todas las cosas que no existían, Dios las llama a la creación con su palabra. Y Él nos ha dejado este bendito libro para que nosotros podamos encontrar respuesta a todo lo que afecta el alma y el espíritu. Cualquier vicio que usted quiera mencionarme, cualquier pecado que usted quiera mencionarme tiene 5 puertas, ¿verdad? Que son nuestros 5 sentidos. El olfato, el gusto, el tacto, la vista, ¿verdad? El oído, son las 5 puertas espirituales que hay al interior de cualquier persona. Lo que usted quiera, el pecado, llámelo como usted quiera, o el vicio, entran a través de los sentidos y se aferran al alma. Y después tus sentidos te dicen, ya hasta oler esto me da vómito, me da ganas de vomitar, perdón. Ya hasta comer esto, ya hasta estar aquí me hace sentir mal, ya no lo quiero. Pero no te puedes liberar solo queriendo soltarlo del gusto o de alguno de los sentidos por donde haya entrado. No te puedes liberar solo así, porque ahora está agarrado de tu alma, está agarrado de ti. Y tú puedes estar pecando, y antes pecabas y te alegrabas un rato y te sentías bien y lo disfrutabas, y ahora pecas y lloras y te sientes muy mal y te sientes el peor de todos o la peor de todas y dices, ¿cómo salgo de aquí? ¿Cómo me suelto de esto? La palabra de Dios puede entrar hasta tu alma y romper lo que está atado, aferrado, amarrado ahí a tu alma. Cualquier atadura, la palabra lo puede hacer. Si dice amén conmigo. Si hay, como lo dice la Biblia, amargura de espíritu, o sea, ya la amargura es tan profunda en ti que tú dices, yo así nací y así me voy a morir. Dices, así soy yo, al que le guste bien y al que no también. Porque hay gente que piensa que la amargura es su personalidad, y eso es un error, eso es completamente equivocado. El pensar que Dios creó a alguien amargado. Entonces no fue así, sino que la amargura entra a través de un sentido que es lastimado, normalmente a través de una ofensa, a través de los oídos, ¿verdad? A través del rechazo, a través de la vista. Entra y llega al alma, pero busca quedarse en el espíritu y amargar lo más profundo de tu ser. Lo primero que se creó el ser humano fue su espíritu. A ese espíritu se le cubrió con un alma y a esa alma se le cubrió con un cuerpo. ¿Sí dice amén conmigo? Entonces, ¿sabe qué? Nosotros tenemos que saber que la palabra de Dios nos ayuda, pero siga conmigo porque hay otra área donde la palabra de Dios tiene un efecto doble también. Dice que llega hasta las coyunturas, aquello que evita que los huesos, nuestros huesos en nuestro interior, ¿verdad?, puedan pegar uno con otro y dolernos horrible. Dice, llega hasta esa parte y llega también hasta el centro del hueso, hasta el tuétano. Y eso tiene que ver un simbolismo, un significado con las áreas más profundas de nuestro ser. Aquellas áreas que nos mantienen ligados con cosas de nuestro pasado. Ya no estoy en el pasado. Entonces no sé si usted sabe que hay huesos en nuestro cuerpo que no están pegados. No tiene nada que ver. Lo único que hay en medio de ellos que evita que estos choquen se llaman coyunturas. ¿Sí dice amén conmigo? Entonces dice la Biblia, hasta ahí la palabra de Dios puede llegar. Hasta ahí. Aquello que ya no estás viviendo, pero que todavía te sigue afectando, que todavía te sigue dañando.
Y la siguiente parte, mire, discierne, le dice al hombre, discernir, hermanos, es corregir o es mostrarnos lo que está bien y lo que está mal. Cuando la palabra de Dios tú la comienzas a leer, la palabra de Dios te corrige. Y de repente, ¿verdad? Tú escuchas y lees en la Biblia, no hables con maldiciones, y tú dejas de hablar maldiciones. Y te dicen, ya te lavaron la cabeza ahí en esa iglesia. Entonces usted dice, no, alguna ocasión lo leí y entonces lo creo. Y ahora ya no me siento bien hablando de esa manera. Porque la palabra de Dios me lleva a discernir, me lleva a darme cuenta de aquello que era normal. Porque yo no lo veía ni bueno ni malo, lo veía normal. No era ni bueno ni era malo para mí. Entonces yo de repente veía normal, yo no veo como ningún pecado cada fin de semana tomarme una cerveza. Y ahora no lo quiero hacer. Entonces, ¿por qué no lo quiero hacer? Porque antes, insisto, yo no pensaba si era bueno o si era malo, sino que para mí esto era normal. ¿Sí dice amén conmigo? Entonces yo no sabía si era bueno o si era malo. Yo hacía esto no porque pensara que estaba haciendo algo malo y que le estaba buscando algo malo a mi vida, o porque pensara que era bueno, no lo sabía. Simple y sencillamente era normal para mí hacerlo. Crecí con esto. Entonces cuando leo la palabra de Dios, esta me ayuda a discernir, me ayuda a entender. Discierne mis pensamientos y también discierne las intenciones con las que yo hago las cosas. Las intenciones con las que hago las cosas, todo lo que hago. Entonces, ¿por qué estoy en este matrimonio? ¿Por qué estoy con esta mujer? ¿Por qué estoy con este hombre? ¿Por qué estoy en este trabajo? ¿Por qué quiero hacer esto con mi vida? ¿Cuál es realmente la intención que hay en mí? A lo mejor la intención que antes había era una intención egoísta. No veía ni buscaba el bien de los demás, solo el mío. Y entonces no me importaba jugar con las personas, jugar con sus emociones, con sus sentimientos, andar engañando personas y andarles prometiendo muchísimas cosas, andarles prometiendo amor, andarles prometiendo fidelidad, compromiso, y de repente simple y sencillamente me olvido de todo eso. Y la otra persona sí se queda enganchada, pero yo no, porque nunca fue la intención de mi corazón. La palabra de Dios te dice lo que tú estás haciendo. Le dices a los demás que lo estás haciendo por buscar el bien de ellos. Pero sabes en tu corazón que no es así. Lo estás haciendo por una mala intención. Lo estás haciendo por ego, por vanidad, por odio, por venganza. Lo estás haciendo y te empieza a revelar. Y tú dices, no sé, pero no me siento bien haciendo esto. Ya no me siento bien. Ya no quiero hacerlo. Pero oye, yo te conocí a ti así. Sí, así me conociste porque no sabía si era bueno o era malo. Pero ya no quiero. Pero es que no puedes cambiar. Si vas a cambiar de esa manera, dejamos de ir a la iglesia. Es que no es la iglesia. Es que es la palabra de Dios. Que cada vez que la leo y cada vez que medito en ella, me ayuda, me abre los ojos, me ayuda a ver mi vida, no la de los demás, la mía. Me muestra mis errores, me muestra mis fallos. Y entonces quiero cambiar y quiero dejar de hacer estas cosas. ¿Sí dicen amén conmigo? La palabra de Dios tenemos que entender cuál es su significado. El significado de la palabra de Dios, anótelo, es revelarle a Dios al hombre. Eso es lo que la palabra de Dios tiene como propósito. Entonces, que tú puedas conocer a Dios cada vez más. Que tú puedas conocerlo a Él cada vez más. La palabra de Dios fue planeada por las tres personas de Dios: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el Evangelio de Juan, el apóstol Juan comienza presentando a Jesús a este mundo como la palabra de Dios en el principio. La palabra que Dios enviaba no eran letras o no era un sonido como lo que sale de nuestras cuerdas vocales.
sino que era una persona. Póngame la cita, Juan capítulo 1, versículo 1. Lo vamos a leer hasta el versículo 3. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. En el principio, cuando las cosas estaban siendo creadas, dice Juan, fíjese bien la revelación de Juan en el lugar donde él está, 3000 años atrás de él. Empieza él a recordar o a meditar en lo que se escribe en Génesis, o el Espíritu de Dios, porque ahorita lo vamos a ver, le muestra, le abre su entendimiento. No sé si usted, ¿verdad?, puede comprender que cuando nosotros seamos resucitados en gloria, como lo dice la Biblia, nuestro entendimiento se va a abrir de manera eterna y vamos a poder entender y comprender muchísimas cosas. Vamos a poder identificar personas que nunca vimos. La palabra de Dios dice que Jesús se lleva, ¿verdad?, a 3 de sus discípulos, y ellos que nunca han visto una foto ni de Abraham ni de Elías, ¿verdad?, los ven y los reconocen. Entonces nosotros vamos a tener esta capacidad que tiene Juan en este momento, y parece que está diciendo un trabalenguas. Y lo que les está diciendo a todos ellos es: en el principio, cuando ninguno de nosotros estaba, ya estaba la palabra de Dios. Yo les voy a hablar de Jesús, pero quiero decirles desde dónde. Jesús no nace a partir de María, como lo presenta Mateo, como lo presenta Marcos, como lo investiga Lucas, sino que Juan se va más profundo, se va hasta el inicio de todas las cosas, y dice: desde ese momento de quien yo les voy a hablar, ya estaba ahí, estaba con Dios. Cuando Dios habló, Él fue esa palabra que empezó a traer a existencia todas las cosas. Y entonces le dice él, el versículo 2, hablando de Jesús, era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Quiero que se lleve esto en su corazón. Todo lo que tú quieras que pase en tu vida, Jesús lo puede hacer. ¿Sí dice amén conmigo? Todo lo que usted quiera que pase en su casa, que pase en su hogar, Jesús lo puede hacer. Y no necesitamos más que una palabra. Tenemos 66 libros en la Biblia. Si nos quitaran los libros de la Biblia y nos dejan uno, es suficiente para que Dios pueda hacer muchas cosas. Si nos quitaran todo ese libro y solo nos dejan un capítulo, es suficiente. Si nos quitaran todo ese capítulo y nos dejan un versículo pequeño, es suficiente. Y si nos quitan todo eso y solo nos dejan una palabra, es suficiente. Es suficiente. En una sola palabra, el poder de Dios está. ¿Verdad? Dios dijo: hágase, y se hizo. Jesús le dijo a Lázaro: levántate, y se levantó. Una sola palabra. Lo que usted necesita no es aprenderse ni saberse de memoria toda esta Biblia. Lo que usted necesita es tomar un verso, tomar una palabra y empezar a vivirla y creerla, empezar a caminar con ella. Entonces, si usted dice: me han estado declarando que soy enfermo, pero la Biblia dice que yo soy sano, que por las llagas de Cristo yo puedo recibir sanidad, lo creo y empiezo a creer esa palabra. Dice la Biblia que si mi papá o si mi mamá me abandonan, el Señor me recoge, porque no me dejará huérfano. Lo creo y no ando por la vida con un corazón o con un espíritu amargado diciendo: ¿por qué se fue mi papá? ¿Por qué se fue mi mamá? Por eso yo soy así y ahora nadie me diga nada. Gracias por sus amenes. Entonces nosotros tenemos que aprender a creer lo que la palabra de Dios dice. Dios lo hizo todo con un propósito. Nada de lo que hay, ¿verdad?, fue hecho sin propósito. La creación, el hombre, todo lo que nosotros vemos tiene un propósito de Dios. El Salmo capítulo 19 versículo 1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. Toda la creación debe de dar testimonio de lo que Dios hace. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero mire lo que dice segunda de Pedro capítulo 1 versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
Filipenses 2, 7 y 8 también dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es de lo que habla el apóstol Juan al inicio, ¿verdad?, de su evangelio. Él dice de que Jesús es la palabra de Dios. Él dice que todo lo que está hecho fue hecho por Jesús. Lo que él está diciendo en estos primeros versos, usted puede leerlos todos, los versos de este capítulo son más de 60 versículos, ¿verdad? Y lo que él está mostrando es todo lo que le estoy mencionando. Él dice que el Espíritu Santo es el que trae inspiración para que una persona, mire, le pueda hablar de parte de Dios. Entonces, si tú oyes cantar a alguien una canción de amor, tú te inspiras en amor. Si tú oyes a alguien, ¿verdad?, recitar un poema sobre la creación, pues tú te gusta la naturaleza y te metes en eso, ¿verdad? Y dices, qué bonita, voy a cuidar la naturaleza. Si tú oyes a alguien darte una conferencia sobre poder venir y esforzarte y tener éxito, tú dices, yo quiero tener éxito. Cuando una persona está convencida, ¿verdad?, cuando una persona tiene muy adentro lo que enseña, inspira. Y eso es lo que dice el apóstol Juan. Dice, el Espíritu de Dios toma a un hombre o a una mujer y lo hace hablar de manera que inspire a aquel que le escucha. La palabra de Dios, y a esto quiero llegar, la palabra de Dios, usted y yo no la podemos usar para juzgar. Eso no inspira, eso maldice, eso condena. Entonces, si no te arrepientes, si no haces esto, si no haces lo otro, y allá anda uno, ¿verdad?, condenando gente con la palabra de Dios, peleando con la palabra de Dios, maldiciendo con la palabra de Dios a todos los demás, diciendo, ¿verdad?, que pues que Dios, lo que te está pasando ahorita, que Dios te lo mandó y es castigo. Entonces nosotros tenemos que aprender a inspirar, si dice amén conmigo, a través de la palabra de Dios. No a estar poniendo, ¿verdad?, ataduras sobre el alma de las personas. Dice segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto es lo que debe de producir la palabra de Dios en nosotros. El versículo 16 dice que la palabra de Dios, me regresa por favor el verso 16, dice que la palabra de Dios, ¿verdad?, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. ¿Y cuál es el propósito de esto? Que nosotros podamos ser perfectos. Esta palabra perfecto es una persona completa, una persona que no le falta. Entonces, ¿a quién le gusta ser corregido con la Biblia? Mire, esa es la tarea más difícil de ser pastor. Cuando uno tiene que corregir a alguno de ustedes, ¿verdad?, y se enojan y se molestan y se pelean con uno como si uno escribió la Biblia. Y dicen, yo no estoy de acuerdo en que los pastores hablen y prediquen de este tema. Si no está en la Biblia, estoy de acuerdo con usted. Pero si está en la Biblia, aunque a usted le incomode, porque le está redarguyendo qué es lo que hay en su interior, le está corrigiendo qué es lo que hay en su interior, le está instruyendo a algo que tiene que hacer. Pregúntele a los alumnos reprobados, ¿quién tiene la culpa, ellos o el maestro? ¿Qué dicen todos estos sinvergüenzas? Que el maestro la trae con él, dice. Y las locas dicen, la maestra me tiene envidia. ¿Envidia de qué? Pero más loca la mamá que le cree eso, y allá va a la dirección, ¿verdad?, con su hija a reclamar. Mire, le debería de dar pena eso, hombre, deje de andar haciendo eso. Mejor agarre a su hija y pídale que se ponga a estudiar. Mejor agarre a su hijo y pídale que se ponga a estudiar. Esto no nos gusta cuando la palabra de Dios lo hace. Cuando la palabra de Dios nos tiene que instruir, nos tiene que corregir.
Entonces hay personas que confunden esto, ¿verdad? Y dicen, ¿y yo por qué tengo que cambiar? Si así me ama Dios, entonces Dios te ama así, pero así no te puede usar. Gracias por sus amenes. La palabra dice Timoteo en el versículo 17, léalo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado, ¿para qué? ¿Cómo puedo volverme un mejor esposo? ¿Cómo puedo volverme, verdad, un mejor padre? ¿Cómo puedo volverme una mejor persona? ¿Cómo puedo empezar a hacer buenas obras? Hay personas, diga conmigo, aquí no hay ninguna, que lastiman mucho, hieren mucho. Hay personas que lastiman a sus papás, a su mamá, a su esposo o a su esposa y dicen, es que de verdad lo quiero evitar, pero no puedo. ¿Cómo puedo dejar de hacer esto? ¿Cómo puedo dejar de ser una persona que lastima, que hace malas obras? La palabra de Dios nos da respuesta a todo esto. Entonces debemos nosotros de poder dejar que la palabra de Dios nos inspire. Y quiero que vayamos terminando leyendo Mateo capítulo 22, versículo 29. Esta es una exhortación para todos nosotros. Jesús les dijo, ustedes cometen errores porque ustedes ignoran las escrituras. Ustedes cometen errores porque ustedes ignoran las escrituras. Entonces, yo creo en Dios, a mí me gusta ir a la iglesia. Perfecto. ¿Qué dice la Biblia ahorita de tu vida? ¿Qué dice la Biblia de mi vida? No lo sé. Esto es algo en lo que deseo como pastor que nosotros empecemos a avanzar. Empecemos a avanzar. Llevo años diciéndole a usted, si yo le predico algo desde aquí que no viene en la Biblia, no me haga caso. Por favor, no obedezca cualquier cosa que le diga que no venga en la Biblia. Pero si le digo algo desde aquí que viene en la Biblia, le conviene poder tomar en serio la palabra de Dios y poder comenzar a vivirla. La palabra de Dios, hermanos, no es un mensaje motivacional. La mayoría de las veces la Biblia no nos motiva. Nos está siempre confrontando. Porque la Biblia tiene como propósito mejorarnos, no acomodarnos en lo que hoy estamos viviendo. Entonces, si ahorita usted ve su vida, siempre todos, por muy mal que esté nuestra vida, todos tenemos un rincón donde acomodarnos. Todos. Aunque mi vida esté llena de pecado y de vicios, de repente eso encuentras que tu vida se acomode ahí. Y te acomodas ahí y te gusta recibir la lástima de los demás, de tus padres, de todos aquellos que andan atrás de ti, cada vez que te metes en problemas. Y nos metemos ahí. Y lo que la palabra de Dios quiere es sacarnos de ahí. Todo está mal en mi vida, pero encontré un lugar de comodidad aquí en mi trabajo. Aquí es donde me siento bien. No quiero ir a la casa ahorita. No quiero ver a esa mujer o a ese hombre. No quiero ir a ver a mis padres. No se me hace tan fácil dejar de pensar y olvidar lo que descubrí de mi papá o de mi mamá. No quiero ir. Y entonces encuentras todos, por muy mal que esté nuestra vida, todos podemos encontrar un lugar donde acomodarnos. Y cuando tú te acomodas a eso, cuando tú dices, en medio de toda esta dificultad, a mí lo que me hace sentir bien es ir el fin de semana con mi amigo y tomarme unas cervezas. Ir con mi amiga y tomarme unas cervezas. Y a eso tú lo llamas un momento, ¿verdad?, de desahogo. O como usted lo quiera llamar. Y agarras la Biblia. Y la Biblia te dice, no seas dado al vino. Y tú dices, ay, ¿y esto para qué o qué? ¿Y esto de qué me va a ayudar? ¿Por qué, pastor, me quiere quitar lo único que me hace sentir bien? Donde no estoy haciéndole daño a nadie. ¿Por qué mejor la Biblia no dice que va a mandar un ángel y va a cortarle la cabeza a aquel que me está haciendo daño?
Porque la Biblia no dice mejor que va a mandar un ángel y que va a matar a aquella que se está metiendo con mi esposo? ¿Por qué la Biblia no dice eso? ¿Por qué la Biblia tiene que venir y hablarme a mí en contra del único lugar donde yo me siento bien? ¿Por qué me tiene que decir eso la Biblia? Yo no le hago daño a nadie. ¿Por qué la Biblia tiene que venir y hablarme a mí sobre mi vida sexual y que tengo que dejar estos pecados? Si es el único momento cuando yo me siento bien. Si dice amén conmigo. Por eso no nos gusta mucho leer la Biblia. Erramos porque no vamos a las Escrituras, sino que decidimos ignorarla. ¿Alguna vez usted ha ido por la calle y ve que viene uno pasando por aquí, verdad? Y ya lo vio usted y empieza usted así a caminar para acá viendo, y le tocan el hombro. ¡Hey! ¡Ay, perdón! No te había visto. Pero usted sabe que lo está ignorando, ¿verdad? Allá viene aquella loca y usted se cruza de banqueta. Y desde allá la loca le dice: manita, ay, perdón, no te había visto, voy rápido, dice. Y eso es lo que hacemos con la Escritura. Venimos a la iglesia, escuchamos la palabra, el Señor nos está hablando y volteamos a ver para otro lado. Ey, a ti, ay, perdón, Señor, no te había visto. No ignore la Escritura. Si es para usted, si es para mí, agárrela, abrácela, aunque sea una espada, y le corte. Le aseguro que no le va a cortar para muerte, le va a cortar para liberación, para libertad. Para eso le va a cortar. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acércate confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para su oportuno socorro. Agárrese de este versículo, agárrese siempre de él. Acércate a Dios todas las veces que sea necesario.